Hello again, bienvenido al segundo vídeo de 3 de la tanda de vídeos de la unidad 7, en este caso para explicar la gramática de la unidad 7, que va a ser la pasiva en presente y en pasado. Eso, ¿vale? La pasiva en presente y pasado, presente simple y pasado simple. Esto lo tenéis en vuestro libro. Si os fijáis, lo que estoy haciendo es pasaros la captura del libro digital. Tenéis la gramática en vuestro libro en la página 91 y 93 en caso de que tengáis el libro en casa, y si no, tenéis los materiales subidos a la plataforma. Ahí tenéis un PDF con toda la gramática explicada, con tablas, ejemplos y explicada en castellano para que no haya ningún tipo de problema. Y por supuesto tenéis los ejercicios de gramática, los dos ejercicios muy sencillos que tenéis que hacer. ¿Vale? Seguid muy bien las instrucciones que se os dicen en los ejercicios. Recordad que la fecha límite de entrega es el 3 de mayo. Bueno, pues ya estamos aquí para la gramática del tema 7. Como os dije, vamos a ver la pasiva. ¿Qué es la pasiva? Es un modo de voz que también está en castellano. Pertenece a la categoría gramatical del modo, o mejor dicho, del modo o de la voz. Y en este caso, en inglés, la pasiva se usa con bastante más frecuencia que en castellano. En castellano también usamos la pasiva, pero en inglés se usa mucho más. Se usa con mucha más frecuencia y tiene un uso mucho más natural. Incluso no solamente en el registro escrito, que es como se suele usar sobre todo en castellano, en el registro formal y en el canal escrito, sino también hablando, sino en una conversación informal también se usa mucho la pasiva en inglés, no tanto en castellano, pero en inglés sí. Aquí dice, when we talk about a crime or other action, especially when the focus is on the action and not the person doing it, we often use the passive. Dice, cuando hablamos sobre un crimen o cualquier otra acción, especialmente cuando el foco de atención está en la acción y no en la persona en la que lo hace, usamos la pasiva. ¿En qué consiste la pasiva? Básicamente, cuando yo empiezo una oración, tengo que empezar siempre con el sujeto. En una oración activa, el sujeto va a ser la persona que hace la acción. Pero en la pasiva, el sujeto es pasivo. Eso quiere decir que el sujeto de la pasiva va a ser el objeto que recibe la acción, no la persona que hace esa acción. Por ejemplo, people commit many crimes in big cities. Esa es una oración en voz activa. La gente comete muchos crímenes, o muchos delitos, mejor dicho, en las ciudades grandes. Si yo solo paso a pasiva sería many crimes are committed in big cities. Muchos crímenes son cometidos o muchos delitos son cometidos o se cometen, que sería en castellano con el sein personal, en las grandes ciudades. ¿Qué he hecho? Pues he cogido el objeto de la activa y lo he pasado a sujeto en la pasiva. Y el verbo, le he añadido el verbo to be en presente en este caso porque era una activa, o sea, una acción activa así en presente, y luego le he añadido el participio al verbo, que en este caso, como es un verbo regular, es añadirle ed y en este caso doblando la t, porque termina en consonante vocal consonante. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ver la pasiva en presente y en pasado, en presente simple y en pasado simple. Mucho más claro. Aquí tenemos la pasiva en presente y la pasiva en pasado. ¿Cómo se hace? La afirmativa sería con el verbo de la pasiva en presente, sea con el verbo to be en presente, seguido del verbo en ed, o si es un verbo irregular, la tercera columna de los verbos irregulares. Que la queremos hacer en negativa, pues sería verbo to be seguido del not, o el verbo to be y el not contraído, más el verbo en ed, o la tercera columna de los verbos irregulares. Y si hay una interrogativa, ya sabéis, hacemos inversión sujeto-verbo. En vez de ser sujeto y verbo, es verbo y sujeto más el verbo en ed o tercera columna de los verbos irregulares. La pasiva en pasado es igual, solo que en vez de usar el verbo to be en presente, usamos el verbo to be en pasado. Was para I, he, she o it, y were para el resto de personas, segunda del singular y todas las del plural. Igual, seguida del verbo en ed. La negativa, igual, contraída con not. Y la interrogativa haciendo inversión sujeto-verbo. En vez de decir I was, pues sería was I, más el verbo en ed. Con sus respuestas cortas. Os voy a dar ejemplos.
Primer ejemplo. Washes the floor is washed by Cinderella. Vale. La primera oración es activa y la segunda es pasiva. O sea, la primera oración es activa porque el sujeto de la oración es la persona que hace esa acción, mientras que en la segunda oración es pasiva porque el sujeto no es quien hace la acción, es el objeto que la recibe. Cenicienta friega el suelo es fregado por Cenicienta. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido coger el objeto de la activa y lo hemos pasado a sujeto en la pasiva. Y el verbo, lo que hemos hecho ha sido añadirle el verbo to be, en este caso en presente, porque esta oración está en presente, como lo sé, porque tiene ES, que es la tercera persona en singular en el verbo de presente simple. Y luego el verbo principal lo he pasado a ed, porque este verbo es regular. Si fuera irregular, tendría que buscar mi lista de verbos irregulares y tendría que irme a la tercera columna. Otro ejemplo. Van todos sobre cuento. Snow White eats some apples. The apples are eaten by Snow White. Blancanieves come manzana, activa, porque es Blancanieves quien hace la acción y ese es el sujeto de la oración. Y esta que es pasiva, las manzanas son comidas por Blancanieves. En este caso es pasiva porque el objeto ha pasado a sujeto. El sujeto de la oración pasiva es el sujeto pasivo, el sujeto paciente, el sujeto que recibe la acción, no el que la hace. Y digo eaten porque el verbo eat es irregular. Eat, ate, eaten, tercera columna. La interrogativa en pasiva. Ya sabéis que en la interrogativa suelo hacer inversión sujeto-verbo, entonces en vez de decir the windows are, digo are the windows. Cleaned, en este caso porque el verbo es regular, in this building. Are the windows cleaned in this building? Yes, they are. Traducción en castellano. ¿Son estas ventanas limpiadas en este edificio? Sí, lo son. Si os fijáis, la traducción en castellano suena muy raro, porque en castellano no usamos la pasiva con tanta frecuencia como en inglés, pero la traducción literal sería esa. Una traducción más adecuada sería usar el se impersonal en castellano, que sería como ¿se limpian las ventanas en este edificio? Entonces, esto sería una interrogativa pasiva en presente. Es presente porque estoy usando el verbo to be en presente, en este caso are. Otra interrogativa y también en presente. Por eso tengo el verbo to be en presente. Is the dog fed every day? Yes, it is. Este es el verbo feed, alimentar, que la tercera columna es fed. Empezamos con el ejemplo de la pasiva en pasado simple. This plane was made in the United States of America. ¿Vale? Sé que está en pasado porque está el verbo to be en pasado, was, porque el sujeto es tercera persona del singular, y made en la tercera columna del verbo make. Things were sold for only $1.50. ¿Vale? Los primeros vaqueros se vendieron por solamente $1.50, porque el vaquero se originó en el oeste de Estados Unidos y era una prenda que usaban sobre todo los mineros y también después los vaqueros, pero se originó sobre todo para las personas que trabajaban en las minas, que necesitaban una prenda que estuviera hecha de algodón y que fuera resistente. Este caso es una oración pasiva en pasado. Por eso tengo where, que es el verbo to be en pasado, en plural, porque el sujeto es plural, jeans, y sold en la tercera columna del verbo sell.
Bueno, me gusta mucho este ejemplo, un poco extraño, pero a una interrogativa, en este caso, en pasiva y en pasado, ¿vale? Tenéis inversión sujeto-verbo, en vez de decir the first plane was, pues sería was the first plane. Hasta el participio del verbo fly, que la tercera columna es flown, y ya está. Pasiva en interrogativa y en pasado simple. Where, the pyramids, inversión sujeto-verbo y participio built, del verbo build con D, tercera columna. ¿Vale? Así que en resumen, la pasiva se usa para hacer énfasis en el objeto, para hacer énfasis en lo que, en la cosa o la persona que recibe la acción, no en quien hace la acción, sino en quien la recibe o en lo que recibe la acción, ¿vale? Tenéis más información de todo esto en los contenidos del curso, en el PDF que os dejé. Ahí lo tenéis todo incluso en castellano. Y tenéis algunos ejemplos más. Bueno, aquí dice que se usa la pasiva en presente simple cuando lo de antes, cuando se centra la atención en el presente, y la pasiva en pasado cuando la acción se centra en el pasado, en lo que os he dicho antes. Solo que aquí hay algunos ejemplos más. La primera sería una pasiva en presente y la segunda sería una pasiva en pasado, ¿vale? Si os fijáis, suelo usar every day como se suele usar siempre en el presente simple, porque el presente simple se usa para una acción que es un hábito, todos los días en este caso. Delincuentes son enviados a esta prisión todos los días, ¿vale? Un hábito. El segundo ejemplo lo tengo en pasado, es también una pasiva, pero en pasado simple. Y aquí dice que un ladrón fue enviado aquí hace 2 días. En este caso, la expresión de tiempo que suele ir con pasado simple es, en este caso, una cantidad de tiempo más ago, 2 days ago. Estas expresiones de tiempo son las que se usan en su versión activa. Es lo mismo, solo que en pasiva. En presente se usa normalmente expresiones de tiempo que se refieren a un hábito y en el pasado se suelen poner expresiones de tiempo que se refieren a fechas pasadas. Every Saturday es otra expresión de tiempo de hábito, en este caso para presente, y yesterday es una expresión de tiempo de pasado. Un partido de fútbol es jugado aquí todos los sábados. Si os fijáis suena muy raro. Si uso la pasiva literalmente se quedaría mejor usando el same personal en castellano. Y la segunda oración sería, dos partidos fueron jugados aquí ayer. ¿Vale? Entonces, expresiones de tiempo típicas de la pasiva en presente. Every, el tiempo que sea, o every day, mientras que en pasado suelen usarse ago, yesterday, etc. Y eso es la gramática que tenéis que ver del tema 7. Es la pasiva. En cuarto de la ESO, y si seguís hasta primero y segundo de bachillerato, veréis la pasiva en todos los tiempos que existen. No solamente en el presente y en el pasado simple, que son los más sencillos, sino en todos los tiempos verbales que hay. Esto es solamente un inicio, una introducción a la pasiva, que posiblemente en segundo de la ESO también la visteis, aunque sea un poquito, pero en tercero es cuando empieza a verse normalmente la pasiva. Solamente en este caso en presente y en pasado. Pues bueno, recordad que tenéis 2 tareas de gramática, además de las demás que os dejé de vocabulario y de writing en la plataforma y que tenéis que hacerlas hasta el día 3 de mayo incluido. Si tenéis cualquier duda me preguntáis en comentarios en el tablón de clase o me ponéis un comentario privado adjunto a la tarea sobre la que tenéis alguna duda. Las tareas son muy sencillas, seguid las instrucciones que están puestas y la podréis hacer de forma fácil, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en el siguiente vídeo y en el último que va a ser el vídeo de writing. See you there.